Hola a todos y bienvenidos sean a un nuevo video. Para los que llevan ya un tiempo en el canal saben que este canal pues era antes mucho de plantas carnívoras. Sé que ya llevaba un tiempo diciendo que iba a ser un terrario para plantas carnívoras y pues la verdad nunca hacía nada. Entonces pues ya que tenemos todo, ahora sí vamos a empezar de una. Y bueno, aquí está básicamente todo lo que voy a utilizar. Obviamente pues lo más importante es la urna, ¿no? Aquí tenemos la caja, el vidrio. También tenemos aquí la lámpara, básicamente es la misma que utilizo en los acuarios. Es básicamente igual, solamente es un poco más pequeña. Esta de aquí es una placa de unicel y es donde voy a hacer el fondo. Pues le voy a poner también espuma de poliuretano, ¿no? Para darle relieve, y ahí voy a poner unas macetas pues para darle así la forma para poder poner plantas y demás. El humidificador aquí está, que es pues para la humedad, y ahí están los troncos y también un temporizador que pues para controlar la humedad, y unos medidores de temperatura y también de humedad. Ahora sí, para hacerlo lo primero que voy a hacer es cortar esta placa de unicel para que dé la medida del terrario. Lo voy a hacer con esta maquinita, ¿no? Que es como para cortar unicel básicamente. Y bueno, pues ahí quedó mucha basura ahí, pero bueno, o sea, después la recojo y pues ya quedaría la placa en la medida. Ya que tengo la placa ya cortada, ahora sí lo que fui haciendo es que fui probando varias posiciones de las macetas, los troncos y todo eso, pues para ver cómo va a quedar, y le fui ahí poniendo señales con un marcador para poder saber dónde va a ir cada cosa al momento de irle poniendo la espuma. Y bueno, ya con la idea en mente de cómo quedaría, guiándome con las marcas que le hice al unicel, pues lo primero que fui haciendo ahora sí es colocarle la espuma de poliuretano al fondo, y las macetas a estas les coloqué aceite, las recubrí con aceite en spray para que cuando le ponga la espuma encima, al momento de que la espuma seque, pues sacar la maceta fácil y que no se quede ahí pegada, para que no le estorbe y pues que las plantas tengan más espacio. Ya una vez que se secó la espuma, pues con una navaja fui quitando el exceso y pues dándole la forma que quería, básicamente ahí el relieve y todo eso, para después ponerle el pitmos. Ya esto no lo grabé porque bueno, hay muchos videos en internet sobre gente ahí poniéndole pitmos a sus fondos. Pero pues lo que hice fue eso, pegarle pitmos, pero eso sí, no lo hice con silicón como todo el mundo lo hace, porque eso es muy difícil y pues tarda mucho en secar y es muy sucio básicamente. Entonces para esto lo que utilicé fue un pegamento que es para espuma, y este se seca en cuestión de segundos. Entonces esto lo acabo de hacer básicamente y ya se secó. Al final los troncos creo que los voy a dejar así nada más como sobrepuestos. Creo que van a quedar bien para también no tenerles que poner espuma y no tenerle que poner pitmos y todo eso, porque creo que es muy difícil con los troncos. Y bueno, ahora sí, aquí tenemos el humidificador. Pues no es muy grande, es como de 2 litros más o menos. Espero que le dure algo, al menos el agua, no tenerle que estar rellenando a cada rato. Tal vez debía haber comprado uno más grande, pero pues por el costo compré este, era el más barato, así que pues ahí me ahorré un poquillo. Y ahí parece ser que pues alcanza perfectamente el tubo al terrario para que ahí baje la niebla básicamente. Y bueno, ahora sí, ya todo listo, el fondo y todo lo demás. Ahora sí, lo que haré será comenzar a colocar la arlita, que es la primera capa que va a haber en el terrario. Esto junto con una capa de carbón activo, pues para que absorba como impurezas y todo eso del agua. Y por encima de esto colocaré la malla para evitar que se cuele pues pitmos o cualquier cosa pues abajo, y la capa de la arlita pues funcione como un drenaje básicamente. Ahora sí, ya coloqué lo que es el sustrato para las plantas en sí. Básicamente es lo que he utilizado siempre, que es 50% pitmos, 50% perlita. Esto siempre me ha funcionado muy bien y pues espero que funcione aquí bien para todas las plantas. Ya con la luz encendida pues quedaría de esta manera. Ahora sí, ya ha pasado un rato desde que coloqué el sustrato, el fondo y todo eso, y ahora que ya pues ha cogido un poco de humedad, ahora sí lo que haré será comenzar a poner las plantas. Algunas las compré, otras ya las tenía. Por ejemplo, esta pequeñita es una Nepenthes Veitchi Vario por Pink, si no me equivoco. Esta sí la compré, está bastante pequeñita, así que espero que se adapte bien. Y bueno, pues para no tardar demasiado en esto, ahora sí, ahí están el resto de plantas, así quedarían. Y dando un breve repaso a qué plantas son las que puse. Esta de aquí es una Nepenthes Lowy por Ventricosa Red. Esta pequeñita es una de las más especiales. Esta sí la compré, es una Nepenthes Burbillae, es una especie pura. Espero que pues se dé bien, ¿no? Es una planta que da unas trampas muy bonitas. Espero que aquí se adapte bien. Y aquí tenemos una Ventricosa puralata, una ventrata clásica, para que vean que pues aquí hay de todo y pues todas las plantas crecen bien aquí. Aquí está la Veitchi pequeñita que les había mencionado. Y aquí hay una Adnata por Campanulata. Esta de aquí es una Lianphora minor. Esta es una planta que nunca había tenido, la verdad. Espero que se dé bien. La verdad no tengo mucha idea de cómo cuidarlas, pero pues según estuve investigando, espero que aquí se adapte bien.
Esta es una parte que se le despegó, espero que también agarre bien. Esta de aquí es una planta muy especial, también es una planta que nunca había tenido, pero había tenido ganas de tenerla porque dan unas flores muy bonitas y es una Utricularia uniflora. Como ya saben, estas plantas pues son básicamente de crecer casi en el agua, entonces lo que hice para poderla tener aquí fue que en un vaso de esos que son como de gelatina, ¿no? De los que dan en las fiestas de cumpleaños. Pues lo que hice, básicamente hice un hoyo ahí en el sustrato, puse el vaso y lo llené con agua, encima le puse tierra y encima pues le puse la planta, ¿no? Y bueno, así quedaría el terrario ya con las plantas carnívoras ya en su lugar. Ya sé que se ve un poco triste, pero pues es cuestión de esperar a que crezcan. Aparte aún no está terminado, aún le falta algo, entonces vamos a pasar a eso. Y bueno, ahora sí, ya ha pasado más de una semana, las plantas se van adaptando bastante bien hasta el momento. Como pueden ver, ya hay más plantas. Estas plantas no son carnívoras, son plantas nada más como comunes de terrario, pues para que den como más follaje y se vea así más bonito todo. Y también pues le puse musgo en algunas partes que faltaba para darle ahí un toque especial. No en todas partes se ha adaptado bien, pero bueno, algunas partes sí ha agarrado bastante bien el musgo. Aparte pues como agarro directamente el musgo del acuario y lo pongo en el terrario, a veces pues el cambio tan drástico de estar totalmente sumergido en agua a pasar a estar en tierra pues sí le afecta un poco y pues algunas partes se secan, pero pues espero que rebrote bastante bien. Y pues ya nada más sería cuestión de esperar a que las plantas pues se adapten, vayan creciendo y saquen trampas y todo eso. Por lo visto de momento pues parece ser que todo va bien, espero que así continúe. Y pues bueno, ahora sí yo creo que ya iré despidiendo el video aquí. Ya saben que si les gustó pues pueden dar like, se pueden suscribir. Y ya saben que cualquier duda o cualquier sugerencia la pueden dejar en los comentarios. Y ya les estaré subiendo una nueva actualización pues ya con el terrario, las plantas, todo sacando trampas y todo más bonito. Y bueno, ahora sí yo me despido, sobres, bye.